La tarde en Villa Corona. En Villa Corona, el sol se levantaba con la fuerza de un sueño antiguo, pero la tierra nunca parecía quemarse del todo. El pueblo, olvidado por el tiempo y la modernidad, respiraba a ritmo de mareas, de pescadores y de hombres que, cuando el sol ya no pegaba tan fuerte, se congregaban debajo del viejo palo de caucho, donde la sombra tejía historias tan grandes como el mismo mar. Era después del almuerzo, cuando los pescadores dejaban sus redes, sus manos curtidas por el salitre y la fatiga de la jornada, y se iban al parque, a sentarse en las viejas bancas de madera que ya se conocían tanto como sus propios cuerpos. Las piezas del dominó, blancas como las olas del mar, se deslizaban con destreza entre los dedos de los hombres. No era solo un juego, sino una conversación que se tejía entre risas, miradas cómplices y silencios largos que dejaban espacio para los rumores. Entre esos hombres se encontraba don Manuel, el más viejo del pueblo, con su cara arrugada como el mapa de todos sus años de pesca. Estaba allí, con su sombrero de paja que parecía llevar el peso de los vientos del Caribe, jugando una vez más a su juego favorito, el dominó. Al lado de él, el alcalde Castaño, un cachaco que había llegado al pueblo hacía años, pero que nunca dejó de hablar con el tono alto y seco de la capital, sentía que ese parque era su único reino. Aunque los otros hombres no lo dijeran, sabían que a veces el alcalde jugaba para olvidar que en su despacho de la alcaldía se resolvían cosas que no entendía bien, pero que debía firmar por obligación. También estaba el sacerdote, padre Raúl, quien, en sus horas libres, se sentaba con los pescadores y jugaba una que otra partida, aunque a veces se le escapaba una sonrisa picaresca cuando se deslizaba una pieza que lo hacía pensar que la vida, más allá de la oración y los sermones, también era un juego de azar. No es que el sacerdote dejara de ser santo, pero al final de cuentas, en la vida de cada hombre, siempre había un rincón donde la religiosidad y la picardía se encontraban, como las olas chocando con la orilla. Y mientras las piezas del dominó caían una tras otra, y los hombres discutían sobre la jugada más justa, las voces del pueblo flotaban como el viento que se enredaba en las raíces del caucho. Como si el árbol tuviera la sabiduría del pueblo, cada conversación que se tejía bajo su sombra llevaba el peso de la vida misma, esa vida que solo Villa Corona conocía. Una señora pasó por allí, con una canasta de frutas que traía del mercado. Su paso era lento, pero su mirada alzó la cabeza como si ya supiera que todos los ojos la observaban. Los hombres hicieron una pausa en su juego, y aunque nadie dijo nada, todos sabían que las mujeres en Villa Corona nunca pasaban desapercibidas. «Ahí va la señora Clara», dijo don Manuel, sin levantar la vista del juego. «Dicen que en Cartagena le están ofreciendo un puesto de trabajo en el hotel de lujo ese, el que está junto al malecón. Pero claro, Clara no dejaría Villa Corona por nada. El alcalde Castaño, que ya se sentía dueño de cada rincón de Villa Corona, no tardó en meter su opinión. «No se va a ir, don Manuel. A Clara le gusta más el ruido del mercado que el silencio del hotel. Aquí ella es reina». «Ah, bestia. ¡Ala! Mírale ese cuerpazo, no jodá». El sacerdote, que de vez en cuando hacía una jugadita, levantó la vista y dejó escapar una sonrisa enigmática. Nadie sabía si su sonrisa era por lo que acababa de decir el alcalde o por lo que él pensaba de Clara, quien sabe que le ha confesado, pero lo cierto es que su mirada se alargó en el horizonte, como si buscara algo más allá de la conversación. El sol comenzaba a caer lentamente, y las sombras se alargaban debajo del caucho, donde las piezas del dominó seguían cayendo con el mismo ritmo de las olas. Los chismes eran como la marea, que venían y se iban, pero siempre dejaban algo, un poco de sal y de historia en la boca. Los hombres continuaron jugando, y el viento, como un espectador que no entendía nada, soplaba entre las raíces del viejo caucho. Cada tanto, uno de los jugadores se detenía, dejaba caer una pieza con cuidado, y luego, sin que nadie lo pidiera, lanzaba un comentario al aire. «¿Y el médico? ¿Será que se queda aquí, o se va con la mujer esa que dicen es de la ciudad?», preguntó Siriaco,
un joven pescador que tenía la costumbre de no quedarse callado, aunque nadie le pidiera su opinión. El sacerdote miró por encima de sus gafas. Todo en esta vida es cuestión de quedarse o irse, Siriaco, dijo, dejando en sus palabras la misma dulzura de una oración. Pero sus ojos, esos ojos que habían visto tantas cosas, parecían saber que la gente siempre se va, aunque se queden en el mismo lugar. Y mientras los hombres seguían jugando, se perdían en los ecos de la conversación y el chisme. No sabían que las tardes en Villa Corona siempre tendrían ese aire mágico de las cosas sencillas, porque debajo de la sombra del caucho, el tiempo era solo una excusa para estar juntos, hablando, jugando y dejando que la vida pasara como la marea que nunca regresa, pero que siempre deja algo en la orilla. Autor: Héctor Palencia Salazar. Nos vemos pronto.